Buenos días, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias a Dios porque nos da el privilegio, nos da la oportunidad de estar juntos, de alabar el nombre del Señor juntos, de glorificarle, de orar juntos y de meditar en su palabra juntos. Gracias a Dios. Les invito, amados hermanos, para que me acompañen a orar y pidamos a Dios su bendición. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paz, por tu gozo, por tu presencia, Señor. Te rogamos, Padre Santo, en esta hora que, mi Dios, nos des tu permiso, tu bendición, mi Dios, de tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, para que juntos, Señor, podamos aprender de ti. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nos habla acerca de el libro de Job. Y en este libro, el Señor nos habla acerca de lo que sucede en la vida del ser humano, en la sociedad en general. Hay muchas cosas que suceden, buenas y malas. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que cuando suceden algunas cosas, ¿cuál es la reacción que el hombre tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Por ejemplo, cuando sucede alguna pérdida, cuando se pierde el trabajo, cuando muere algún ser querido, cuando el dinero no alcanza, cuando hay enfermedad, cuando hay un accidente. ¿Cómo reacciona el ser humano? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? De eso nos habla el libro de Job. Y nos habla de un hombre que vivió, dice, en la tierra de Uz. Y este hombre, la palabra de Dios lo presenta con algunos adjetivos pues que son muy buenos, porque es Dios mismo el que habla de ellos. Y la palabra de Dios nos dice que Job era entre los orientales, dice, el más grande, posiblemente porque él era una persona muy rico, tenía muchas cosas. La palabra de Dios dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, dice, y muchísimos criados. Era una persona muy pudiente. Pero esta persona, Job, dice que era una persona recta, era una persona temerosa de Dios, era una persona apartada del mal y que era perfecta, dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a los comentaristas, amados hermanos, nos dicen que en esta época donde vivió Job, algunos lo sitúan, hay mucha variación desde los siglos 18 hasta el 3 o 4 antes de Cristo. Hay mucho tiempo allí. Y algunos piensan que vivió en el tiempo, por ejemplo, de los reyes, aunque algunas de las características del libro no corresponden a esta época. Entonces también algunos lo sitúan, ¿verdad?, pues más atrás, de una manera más antigua. Por eso hay esta diferencia tan grande. Pero este hombre Job tiene estas características. Y la Biblia dice que los 7 hijos de Job hacían fiestas, dice, todos los días. Como eran 7, le tocaba un día a cada quien.
invitaban a sus hermanas y se gozaban y disfrutaban sus fiestas en familia. La palabra de Dios dice que cuando ellos terminaban sus fiestas, dice entonces Job, como era una persona temerosa de Dios, ofrecía sacrificios a Dios. Y él decía, por si mis hijos pecaron, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado el nombre de Dios en sus fiestas. Y le pedía perdón a Dios por sus hijos. Dice que los santificaba. Y la época en que vivió Job, amados hermanos, dice que era una época en la que las personas en lo general no tenían temor de Dios. Era una sociedad alejada de Dios. Era una sociedad que no buscaba a Dios. Pero Job era diferente. Por eso Dios tenía ese concepto de él. De tal manera, amados hermanos, que dice la Biblia que él hacía todos los días este sacrificio para pedirle a Dios perdón por si sus hijos hubieran pecado o hubieran blasfemado contra Dios. Esta era, amados hermanos, la vida de Job. Dios dice que Job era perfecto. Y esta palabra perfecto, amados hermanos, de acuerdo al contexto, de acuerdo al tiempo en que vivió Job, habla de una persona que tenía un carácter completo. Y no significa que no cometía errores, no significa que no se equivocaba. Y el que se diga que era de un carácter completo, no quiere decir que era perfecto de manera absoluta, porque entendemos que solamente Dios es perfecto de manera absoluta. Pero también dice de Job, en su carácter completo de perfección, dice que él poseía obviamente todas las características como ser humano, es decir, se equivocaba también. Y tenía todas las cosas que nos caracterizan a los seres humanos. Pero lo que sobresale en Job es su carácter firme, su carácter completo. Y significa, amados hermanos, que Job era de un carácter firme para hacer lo correcto. Aunque las personas se fueran tras los dioses ajenos y se fueran tras la idolatría, Job era un hombre temeroso de Dios y no hacía eso. Se apartaba del mal, dice Dios de Job. Era un hombre que se apartaba del mal. Por eso la perfección en Job significa que era de un carácter firme para hacer lo correcto. Significa que Job era una persona íntegra en su carácter, que era de una sola pieza, que no tenía doblez y que poseía una voluntad que le pertenecía a Dios. Esta es una de las características de Job. Pero también dice que Job era considerado delante de Dios como una persona recta, temerosa de Dios y apartado del mal. Y de acuerdo a la sociedad en la que vivía, se considera que Job era un hombre modelo, que fácilmente podía obtener la aprobación por su forma de vivir. Y esta era, amados hermanos, la forma de vivir de Job. Era una persona que tenía como característica rectitud en su vida. Era un hombre que se apartaba del mal. Y esto no es una opinión que provenga de personas, de las personas que vivían en su sociedad. No,
sino que esto de que era una persona perfecta, de que era una persona recta, de que era una persona temerosa de Dios y de que era una persona apartada del mal, es una convicción de Dios. Es la opinión de Dios sobre la vida de Job. Y Dios está contento con Job. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, pero dice que entre ellos iba Satanás. Algunos comentaristas dicen que la historia de Job es un cuento, es decir, es una enseñanza para que nosotros aprendamos algo, pero que no existió Job, que no es cierto, que no es posible que haya una persona que pueda pasar o que pueda vivir lo que vivió Job. Pero también dicen que no es posible que Satanás pueda presentarse delante de Dios, porque no puede estar Dios y Satanás al mismo tiempo. Esa es la opinión de unos comentaristas, y otros dicen que este libro de Job es una historia cierta, que realmente pasó. Al inicio del libro dice que la tierra de Uz es Edom. Y Edom, amados hermanos, es Esaú, hijo de Isaac. De allí salieron los edomitas. Así que cuando usted encuentra en la Biblia, lea en la Biblia que habla acerca de los edomitas, está hablando de los descendientes de Esaú. Y la tierra de Edom, ¿verdad?, estaba allí la tierra de Uz, donde vivió Job. Así que algunos dicen que no es cierto, otros dicen que sí es cierto, pero la opinión que más prevalece es que sí fue una historia cierta, la historia de Job. Entonces, un día, amados hermanos, dice este libro, se presentaron los hijos de Dios delante de Jehová, y entre ellos, dice, iba Satanás. Entonces Dios, con el amor que tiene su corazón, que caracteriza su corazón, con la confianza que tiene en sus hijos, le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es una persona perfecta, que es una persona recta, que es una persona temerosa de Dios y que es una persona apartada del mal? Qué hermoso, amados hermanos, que Dios le diga a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Manuel? ¿No has considerado a mi sierva Mari? ¿No has considerado póngale el nombre de usted? Porque Dios, amados hermanos, confía en sus hijos. Él sabe, amados hermanos, porque conoce nuestra vida. Él sabe perfectamente bien quién tiene temor de Dios y quién no. Él sabe perfectamente bien quién es una persona recta y quién no. Él sabe perfectamente bien quién es una persona perfecta, humanamente hablando, con temor de Dios en su corazón, y quién no. Y Dios sabe perfectamente quién se aparta del mal y quién no. Por eso no tiene ningún problema en decir: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque yo lo conozco, dice Dios. Es una persona perfecta. Es una persona recta, es una persona temerosa de Dios y es una persona que se aparta del mal en medio de la sociedad en la que vive. Él se mantiene temeroso de Dios. Y el diablo, que es padre de mentira, dice: bueno, él es así porque tú le has bendecido, porque le has dado muchas cosas, porque has prosperado la obra de sus manos. Pero quítaselo, dice el diablo, quítaselo y vas a ver cómo blasfema de ti en tu propia presencia. Amados hermanos, este es el diablo, padre de mentira, malicioso en su corazón, porque el diablo no conoce lo que hay en el corazón de Job. El diablo lo que hace puede tentar a las personas, pero no puede meterse en su mente.
Por lo tanto, no sabe lo que una persona va a hacer o a decir. Pero como es padre de mentira y como es malicioso, se atreve a decir que si Dios le quita lo que tiene, entonces Job dice, va a blasfemar. ¿Cómo puede el diablo saber eso? No lo sabe, amados hermanos, no lo sabe. Pero ¿saben qué? El diablo tira sus dardos, porque lo que quiere él es que tal vez alguna persona realmente no sea una persona íntegra, realmente no sea una persona recta, realmente no sea una persona temerosa de Dios, realmente no sea una persona que se aparte del mal. Y el diablo quiere encontrar a una de esas personas que dicen que aman a Dios, que dicen que son hijos de Dios, que dicen que Dios es su todo, pero que realmente no lo es. Por eso el diablo tira sus dardos y le dice a Dios, quítale todo lo que tienes, quítale todo lo que tiene, todo lo que le has dado, y vas a ver cómo blasfema en tu propia presencia. El diablo piensa que todos los hombres que viven en pecado, piensa que los que viven en pecado son iguales a los que son hijos de Dios. Y quiere dañar la obra de Dios, quiere dañar a Dios. Es muy malicioso. La palabra de Dios nos dice, quítense de vosotros toda malicia. Quítense de vosotros toda malicia, porque la malicia, amados hermanos, no proviene de Dios. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, un corazón que ame, un corazón que crea. Así lo dice 1 Corintios capítulo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Mateo 5:48. Así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón su presencia. Y esto es lo que no acepta el diablo. Dios cree en sus hijos. Y cuando una persona se acerca a Dios, es temerosa de Dios, le entrega su corazón y le dice, Señor, mi vida es tuya de verdad. Entonces Dios lo llena con su presencia, Dios lo llena con su poder, Dios lo capacita para que esa persona se aleje del mal. No le dé lugar al diablo. De tal manera, amados hermanos, que lo que pasó aquí es que el diablo quiere destruir la imagen que Dios tiene de Job. Pero su interés va más allá. Quiere decirle a Dios en su misma presencia que Job no es tan íntegro como él dice. Que Job no es tan perfecto como Dios dice. Que Dios no es tan temeroso de Dios como Dios dice. Y por eso le dice a Dios, quítale todo lo que tienes y verás cómo blasfema en tu propia presencia. La palabra blasfemar, amados hermanos, la palabra blasfemar quiere decir dañar, quiere decir maldiciones, quiere decir difamar, quiere decir hablar despreciativamente de Dios o de lo sagrado, quiere decir hablar mal, quiere decir censurar. Satanás, amados hermanos, dice que Job, cuando Dios le quite lo que tiene, Satanás dice que Job va a maldecir a Dios. Satanás dice que Job se va a enojar con Dios, que le va a reclamar y que se va a alejar de él, que va a dejar de ser temeroso de Dios y que ya no se va a apartar del mal. Es lo que Satanás le dice a Dios que Job va a hacer. Pero Job, Satanás, amados hermanos, no puede saber de ninguna manera lo que Job va a hacer. Solamente es la malicia de su corazón. Él espera que las personas, que los hijos de Dios caigan en sus tentaciones. Él espera que los hijos de Dios dejen de servir a Dios y dejen de creer en Dios. Él busca eso para poder decirle a Dios, ya ves, te lo dije, no era tan recto como tú creías, no era tan temeroso como tú creías. Amados hermanos, el diablo quiere encontrar personas
que dicen que son temerosas de Dios, pero que en realidad no lo son. El diablo quiere encontrar ese tipo de personas, pero la palabra de Dios nos dice que nos afiancemos a Él, que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros, para que no encuentre en nosotros nada de qué acusarnos delante de Dios. Satanás quiere que Job se enoje contra Dios y lo maldiga. Hay dichos, amados hermanos. Por ejemplo, hay un dicho que dice: piensa mal y acertarás. Porque la persona que piensa mal es porque hay malicia en su corazón. No sabe lo que en realidad sucedió, pero piensa que fue por algo. Entonces a eso se le llama malicia. Tristemente, sí hay casos, amados hermanos, en donde las personas piensan mal de otras personas y le atinan. Tristemente también sucede eso. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que nosotros confiemos en Dios y que esperemos en Él, porque Él siempre estará con nosotros y siempre nos defenderá del enemigo. ¿Saben qué, amados hermanos? Dios le dice a Satanás: toca lo que tiene, pero no lo toques a él. Satanás se dio gusto. Vean ustedes, amados hermanos, en un mismo día, dice la palabra de Dios, a Job le robaron todas sus yuntas de bueyes y le mataron a sus criados. Fuego de Dios cayó del cielo, dice, y quemó todas sus ovejas y a los pastores. Le robaron todos sus camellos y mataron a sus criados. La casa donde estaban sus hijos, dice, cayó sobre ellos y los mató. Y para rematar, a él le cayó una sarna maligna y su esposa lo abandonó. Amados hermanos, si a usted le sucediera alguna cosa de estas, ¿blasfemaría contra Dios? ¿Maldeciría a Dios? ¿Se enojaría contra Dios? ¿Le reclamaría a Dios? ¿Dejaría de ser temeroso de Dios? ¿Dejaría de apartarse del mal? Son cosas tremendas. Por eso dicen algunos, no es posible que una persona pueda sufrir todo eso. Y Job tuvo que enfrentar, amados hermanos, cada una de estas situaciones. De tener absolutamente todo, pasó a no tener absolutamente nada. ¿Cómo reaccionaría usted cuando sucede algo en nuestra vida que nos lastima? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos con respecto a Dios? Porque Dios siempre nos enseña que busquemos su rostro. Nos enseña que seamos personas que tengamos temor de Dios en las buenas y en las malas. Tengamos o no tengamos. Pero cuando suceden las cosas, amados hermanos, algunas veces las cosas cambian. Nuestra forma de ser cambia. Nuestra forma de actuar cambia. Y a Job le sucedió todo esto de una manera tremenda. En estos tiempos, amados hermanos, de pandemia, muchas personas han perdido a sus seres queridos. Muchas personas se han enfermado. Muchas personas han perdido sus trabajos. Amados hermanos, muchos matrimonios se han disuelto porque no han podido vivir en armonía. En este tiempo que hemos tenido que estar encerrados en casa.
Suceden muchas cosas, amados hermanos. Pero cuando esto ha sucedido, y si a usted le ha pasado alguna de estas cosas, ¿se ha apartado de Dios? ¿Ha blasfemado contra Dios? ¿Qué ha hecho usted? ¿O se ha fortalecido en el Señor? ¿Le ha dado a Dios la honra y la gloria? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha reaccionado? Y todavía no termina, amados hermanos. No sabemos qué es lo que continúa, qué es lo que sigue. Todos los días estamos viendo que el número de enfermos y el número de fallecidos aumenta con esta situación de la pandemia, solamente por esa enfermedad. Pero hay muchos problemas, hay muchos feminicidios, hay mucha violencia, hay mucha maldad. ¿Qué hacemos cuando alguna de estas cosas llegan a nosotros, llegan a nuestra familia? Son situaciones difíciles, amados hermanos. La Biblia nos dice que después de una larga disertación con los amigos de Job, con Dios mismo, Job salió adelante, amados hermanos. Él supo resistir la tentación y mantuvo su integridad, dice la palabra de Dios. No le quitó en nada despropósito alguno a Dios. De tal manera, amados hermanos, que Job puede decir desde el fondo de su corazón, teniendo todas estas pérdidas de sus 10 hijos, amados hermanos, sus 10 hijos. Su esposa lo abandonó. Si podemos hablar de las cosas que se aman, la familia, sin hablar siquiera de todas las posesiones materiales que perdió, que eran muchísimas. Y desde el fondo de su corazón, amados hermanos, podemos ver a Job decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿De qué tipo de corazón provienen estas palabras, amados hermanos? ¿Saben qué, amados hermanos? Dios tenía razón. Y el diablo, como siempre, estaba equivocado, como siempre. El único que tiene la razón es Dios. Y Dios tuvo razón. Job, en verdad, era una persona recta. Job, en verdad, era una persona perfecta. Job, en verdad, era una persona temerosa de Dios. Y Job, en verdad, era una persona que se apartaba del mal. Con todo lo que sufrió, viviendo en su propio sufrimiento, aun cuando venían las personas y le venían a decir cosas que le lastimaban, los que supuestamente eran sus amigos. Amados hermanos, esto proviene de un corazón que realmente ama a Dios. Por eso, la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla acerca de considerar nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es el corazón de usted? ¿Le ha tocado sufrir algo? ¿Ha perdido algo? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué ha pensado? ¿Qué ha dicho? Siempre le pedimos a Dios que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja, que nos provea, que esté con nosotros, que lo necesitamos, precisamente por todo lo que pasa en este mundo. Y porque no queremos que el mal nos toque y no queremos que Satanás encuentre en nosotros algo de qué acusarnos delante de Dios.
Y por eso siempre le pedimos a Dios por nuestras familias y por la iglesia. Que Dios bendiga a todos, que Dios nos ayude a todos. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que estar seguros de que somos personas perfectas delante de Dios, de que somos personas rectas, de que somos personas temerosas de Dios y que realmente nos apartamos del mal. Dios espera encontrar eso en nosotros. Él lo sabe, Él lo ve en nosotros. Pero Dios espera que cuando venga la prueba, que cuando venga la tentación, nosotros permanezcamos firmes en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo es su corazón? Que Dios bendiga nuestros corazones y nos ayude. Le invito para que oremos a Dios, pidamos a Dios su bendición, su presencia, y nos despidamos. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor. Queremos agradecerte, mi Dios, por tu bondad y por tu palabra. Agradecerte por la vida de Job, porque, Señor, ciertamente es muy difícil pensar en alguien que haya sufrido todo lo que él sufrió y que haya tenido todas las pérdidas que él tuvo, Señor. Es muy difícil que haya otra persona así. Pero tu palabra, Señor, la pone allí para que nosotros veamos que contigo, Señor, podemos salir adelante. Porque el diablo, Señor, como león rugiente, siempre anda buscando a quien devorar. Pero tú nos defiendes, Señor. Pero lo más importante para nosotros es que tú crees en nosotros. Tú tienes un concepto, Señor, de nosotros, en el cual, Señor, tú, mi Dios, crees que nosotros somos personas rectas, temerosas de ti. Ayúdanos, Padre, para que nuestros corazones sean así, permanezcan firmes, con un carácter firme, Señor, para honrarte. Padre Santo, en esta hora yo te ruego por todos mis hermanos y por todas nuestras familias, por todos nuestros amigos, Señor, que escuchan esta transmisión y que se conectan con nosotros. Señor, yo te ruego, Padre, si alguno, mi Dios, tiene esta necesidad en su corazón de ponerse en paz contigo, Padre Santo, de pedirte perdón, Señor, por sus faltas, y para que tú aceptes su corazón, yo te ruego, Señor, escucha, Padre, esa oración y bendice, mi Dios, ese corazón, porque necesitamos estar bien delante de ti. Señor, sabemos que tú no tardas tu venida y necesitamos estar bien delante de ti, Señor. Ayúdanos para estar bien con nosotros mismos, para estar bien con nuestra familia, para estar bien con la iglesia, para estar bien contigo, Señor, para estar bien con todas las personas. Señor, gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, queremos agradecerte, Padre, por este tiempo que nos has permitido para estar en tu casa, con tu iglesia. Pedimos tu bondad y tu misericordia para cada uno, Señor. Y pedimos tu permiso y tu bendición para despedirnos. Y para que siempre, Señor, estés con nosotros y nos bendigas. Una vez más pongo en tus manos todas las necesidades. Que sigas, mi Dios, ayudándonos y confortándonos y ayudándonos en nuestras necesidades, Señor. Te rogamos que nos despidas con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.